Una semana antes de la boda de mi hermana, recibí una notificación, me habían cargado $9,800 en la tarjeta por su recepción. Cuando pregunté, me dijo, si no tienes pareja ni hijos, mejor haz algo útil. Sus damas de honor se rieron. Sonreí y respondí, entonces espero que pronto me encuentres inútil. Resultó que yo era el único que pagaba. Y sin mí, y no hubo boda. Así que lo cancelé todo cuando se enteraron, y entonces... Lo que más me impresionó fue la audacia. Les había dado acceso a mi cuenta para una cosa, gastos de comida. No comidas elegantes ni degustaciones de langosta, solo cosas básicas. Aperitivos para las reuniones de planificación, comida para llevar cuando se quedaban hasta tarde pegando pedrería a las invitaciones, tal vez algo de pizza cuando venía la comitiva nupcial. Le dije a Lindsay que podía usar la tarjeta para eso. Solo para eso. E incluso así, puse un límite de gasto. Entonces, cuando recibí una notificación del banco por $9,800 una semana antes de la boda, pensé que debía haber un error. La transacción estaba etiquetada como gastos de boda de Reynolds, y no estaba dividida en múltiples cargos. Era un pago masivo liquidado en su totalidad. Me senté allí en mi escritorio, con medio sándwich en la mano, mirando mi teléfono como si tal vez el número se corrigiera solo. No lo hizo. La llamé de inmediato. Contestó como si estuviera en un yate, riendo, charlando, con música de fondo. No me anduve con rodeos. Le dije la cantidad, le pregunté qué diablos había hecho. En realidad, sonó molesta. Dijo algo como, no tienes esposo ni hijos. Al menos puedes mantenerte ocupado. Luego, un coro de risitas detrás de ella. Probablemente damas de honor sosteniendo copas de champán con nombres grabados en oro. Pensaron que era divertido. No grité. No discutí. Solo dije, entonces, espero que pronto descubras que no sirvo para nada, y colgué. Esa frase sonó diferente cuando la dije. Ni siquiera lo planeé. Simplemente salió con calma y frialdad. Abrí mi computadora portátil y comencé a sacar cada recibo, cada correo electrónico, cada contrato que pude encontrar. Resulta que esto no era solo un incidente aislado. Durante los últimos 3 meses, habían redirigido lentamente casi todos los gastos importantes de la boda a través de mí. El contrato del lugar firmado por mí. El fotógrafo, mi correo electrónico, el servicio de catering facturado directamente a mi tarjeta. Incluso encontré un pago a una empresa de alquiler de caballos. Un caballo para una entrada dramática en caballo blanco. Lindsay quería que se pagara con mi dinero. Nadie me preguntó, ni una sola vez. Aparentemente, Lindsay les dijo a los proveedores que yo estaba supervisando las finanzas. Esa frase de nuevo. La usó con confianza, como si tuviera permiso real. Pero no lo tenía. Revisé cada línea. Lo habían hecho con tanto cuidado que casi admiré la planificación. Un poco aquí, un poco allá. Nada demasiado notorio hasta el golpe final. Todos asumieron que lo aceptaría, que me tragaría el golpe, como siempre lo hacía. Henry, tranquilo y responsable. El que recibe las llamadas telefónicas cuando papá está en el hospital, pero no está invitado a acción de gracias. El que no discute, solo aparece, paga, se calla. Pero algo cambió en el segundo en que vi ese número. No solo por el dinero, aunque eso ya era bastante malo, sino por lo seguros que estaban de que no haría nada. Entonces, decidí que lo haría, y no en silencio. Durante los siguientes 2 días, hice una lista. No solo de los proveedores, sino de cada acuerdo que hicieron usando mi nombre. No estaba tratando de vengarme. No al principio. Solo quería entender qué tan profundo llegaba. Pero cuanto más profundo miraba, más claro se volvía. No era un ayudante. No la estaba apoyando. Yo era la boda. Sin mí, no había ceremonia, ni comida, ni banda, ni lugar, ni flores. Me había convertido en la base de algo por lo que nadie siquiera pensó en agradecerme. Y ahora que sabía eso, no iba a dejar que se salieran con la suya pretendiendo que no importaba. Comencé a hacer llamadas. Comencé con el lugar, sobre todo porque era el pago más grande y el que sabía que causaría el mayor impacto. La gerente contestó de inmediato. Incluso me saludó por mi nombre. Aparentemente,
había sido un placer trabajar conmigo por correo electrónico. Eso habría sido gracioso si no fuera tan patético. Lindsay había estado usando mi nombre durante meses y de alguna manera lo había logrado lo suficientemente bien como para que nadie lo cuestionara. No grité. No amenacé. Simplemente expliqué lo que pasó, que no había autorizado un solo cargo y que mi hermana había usado indebidamente mi información financiera para reservar una boda a la que ni siquiera quería asistir. La gerente hizo una pausa y luego me hizo una pregunta. ¿Era yo el titular de la tarjeta registrado? Le dije que sí. Dijo entonces que estaba en mi derecho de cancelar. Iniciaré el proceso así como así. Aparentemente, había una cláusula en el contrato que permitía reembolsos parciales si el evento se cancelaba con más de 72 horas de anticipación. Estábamos justo en el límite. Recuperé el 60% y solicité que todas las comunicaciones en adelante se hicieran a través de mí, no de Lindsay. El siguiente fue el servicio de catering. $5,400 por fusión costera con mariscos de origen local, incluidos aperitivos veganos y cócteles exclusivos con el nombre de los novios. El chef estaba furioso. Acababa de terminar de preparar el menú y ya había rechazado otros 2 eventos para esa fecha. Le dije lo que le dije al lugar, mi nombre, mi tarjeta, mi decisión. Trató de convencerme de que no lo hiciera, incluso se ofreció a hacer un trato. No cedí. No le debía un compromiso a nadie. Luego vino el fotógrafo, que había volado desde Oregón, la florista que estaba guardando arreglos personalizados por valor de $3,000, la empresa de alquiler de muebles que había entregado sofás antiguos para el salón de recepción, e incluso el tipo del caballo. Sí, había un caballo involucrado para un momento de cuento de hadas. Lindsay planeaba publicarlo en tiempo real en Instagram. Cada cancelación fue como sacar una viga de una estructura que pensaban que era inquebrantable. Y cada vez que oía, pero Lindsay dijo, o ella nos dijo, lo cerraba con la misma frase. Ella nunca tuvo mi permiso. En el transcurso de 2 días, deshice toda la boda. Cuando terminé, tenía casi $18,000 de vuelta en mi cuenta. Algunos pagos se perdieron. No hay forma de recuperarlos, pero no me importó. Ya no se trataba del dinero. Se trataba del hecho de que construyeron todo esto asumiendo que no me defendería. 3 días antes de la boda, Lindsay me llamó. Por primera vez en semanas, no se estaba riendo. Ni siquiera estaba enojada. Todavía no. Sonaba como alguien que acababa de darse cuenta de que las paredes no eran tan sólidas como pensaba. Dijo que el lugar la había contactado, que la florista dijo que la entrega había sido cancelada, y que el DJ había publicado en línea que estaba disponible ese sábado, nuestro sábado. Preguntó qué estaba pasando. Le dije la verdad, que había cancelado todo. Que cada contrato con mi nombre había sido rescindido y que cada proveedor que facturó a mi tarjeta había sido notificado. Que ella y su prometido eran libres de volver a reservar lo que quisieran, pero no con mi dinero. Silencio. Entonces, finalmente, perdió los estribos. Me llamó egoísta, un traidor. Dijo que estaba arruinando su vida. En realidad, dijo esas palabras. La dejé hablar, no interrumpí. Cuando terminó, dije que esto no era venganza. Esto era yo trazando una línea después de años de pretender que no importaba cuando la cruzaban. Dijo que era patético que lo hiciera justo antes de la boda, que nadie tendría tiempo de arreglar nada, que la gente estaba volando, que esto era un desastre. Le dije que intentara arreglarlo entonces. Que intentara volver a reservar un lugar con 3 días de anticipación. Que intentara encontrar un reemplazo de florista, una banda, mesas, sillas, todo. Que intentara pagarlo sin redirigir la factura al hermano que le gusta olvidar hasta que llega el momento de cobrar. No respondió. Colgó. Esa noche, el chat grupal familiar explotó. Primero vino mamá, luego la tía Sara, luego mi prima, la que siempre está lamiendo el trasero de Lindsay porque cree que besarlo le conseguirá un lugar en el círculo íntimo. Dijeron que la había humillado, que era cruel, que no tenía idea de cuánta presión había estado soportando Lindsay, y que debería haberlo dejado pasar. Nadie preguntó qué había pasado en realidad. Nadie preguntó por qué me habían empujado tan lejos. Simplemente asumieron que me quedaría callado. Pero ya no era Henry el suplente. Era Henry el problema. Y lo odiaban. Sabía que no se detendrían allí.
Y tenía razón. Porque lo que hicieron después, ahí fue cuando las cosas dejaron de ser sobre dinero y se convirtieron en algo más feo. A la mañana siguiente del colapso del chat grupal, recibí una llamada del departamento de fraude de mi banco. Alguien había intentado acceder a mi cuenta en línea usando mis preguntas de seguridad 2 veces. Ambos intentos fallaron, pero la alerta fue suficiente para hacer que mi estómago diera un vuelco. Cambié cada contraseña que tenía. Configuré la autenticación de 2 factores, congelé mi crédito por si acaso. No quería creer que alguien de mi familia realmente intentaría entrar en mi cuenta, pero el momento era demasiado perfecto para ignorarlo. Esa misma tarde, mi buzón estaba lleno de cartas, no facturas. Confirmaciones de asistencia impresas de los invitados del Inside de vueltas con notas garabateadas en el reverso. La mayoría eran pasivo-agresivas. Una decía, es triste ver la disfunción familiar desarrollarse así. Otra decía, teníamos muchas ganas de celebrar con todos ustedes. Por favor, transmitan nuestros mejores deseos si es posible. El remate, mi dirección de casa había sido impresa en las tarjetas de confirmación de asistencia como la dirección de devolución. Hizo parecer que yo era quien organizaba la boda. Ni siquiera lo supe hasta ese momento. Y luego revisé mis redes sociales. No publico mucho, pero alguien me había etiquetado en un hilo de Facebook. Un estado vago del Inside. Algunas personas siempre resentirán tu felicidad, incluso si les diste todo. Docenas de sus amigos intervinieron con simpatía y comentarios llenos de emojis. Uno escribió, te mereces algo mejor que un hermano amargado que recibió, me gusta. No respondí, pero tomé capturas de pantalla de todo. 2 días antes de la boda, recibí una llamada de un número bloqueado. Casi no contesté, pero la curiosidad pudo más que yo. Era mi madre. Su voz era fría. Me dijo que habían reunido algo de dinero y estaban arreglando lo que yo había roto, que se había reservado un lugar más pequeño, que Lindsay y Mark habían encontrado un servicio de catering local que podía hacer un menú limitado, que un amigo de un amigo iba a ser DJ. Luego dijo esto, no vengas. No eres bienvenido. Me quedé en silencio, no sorprendido. Ni siquiera dolido. Simplemente terminé. Pero luego agregó algo que me hizo detenerme. Dijo, debes tener cuidado. Las acciones tienen consecuencias. Sonaba ensayado, como algo que había querido decir desde que se envió el primer correo electrónico de cancelación. Como si estuvieran construyendo algo. Me pregunté qué les quedaba por quitarme. Esa noche, un antiguo compañero de trabajo me envió un mensaje, alguien con quien no hablaba desde hacía más de un año. Me envió una captura de pantalla de un nuevo correo electrónico que circulaba por la red de nuestra industria. Era anónimo, pero tenía mi nombre, mi empresa y afirmaciones detalladas sobre mala conducta financiera. Decía que me habían despedido de un trabajo anterior por reembolsos no autorizados y manipulación de cuentas de proveedores. Nada de eso era cierto. Era una mentira construida con la suficiente cantidad de hechos para que se pegara. Y se estaba extendiendo. Me senté allí mirando el mensaje, sintiendo algo entre ira e incredulidad. No solo querían recuperar la boda. Querían castigarme por detenerla. No tenían idea de lo que habían comenzado. Porque ahora era la guerra, y ya no interpreto el papel del hermano callado. Sabía exactamente quién escribió ese correo electrónico. Lindsay no se habría molestado. Demasiado impulsiva. Mi madre tal vez, pero no se arriesgaría a que se rastreara. Pero Mark, su prometido, estaba en finanzas, obsesionado con los detalles, calculador. Tenía el cerebro, el acceso y el motivo. Lo investigué. Su LinkedIn era impecable. También lo era su Instagram, fotos de vacaciones, selfies en el gimnasio, largas leyendas sobre disciplina y rutina. Pero una conexión mutua me llevó a un antiguo artículo enterrado en un boletín financiero. Mark había sido despedido discretamente de una empresa hace 3 años debido a problemas relacionados con el rendimiento, sin escándalo, sin lío público, simplemente siguió adelante. Llamé a un amigo en cumplimiento de mi empresa, le pedí que investigara discretamente. Me devolvió la llamada a la mañana siguiente. Ese correo electrónico había sido enviado desde una cuenta desechable creada el día anterior. La dirección IP se remontaba a una ubicación de WeWork en el centro. ¿Y adivina quién había publicado una historia desde ese mismo edificio esa tarde? Mark en un espejo, con la camisa medio desabrochada, etiquetó el gimnasio de al lado,
error de novato. No dije nada de inmediato. Esperé. Se suponía que la boda era al día siguiente. Remendada a última hora, probablemente celebrada en un patio trasero o en alguna sala alquilada con mala acústica y una vara de pago, pero iban a seguir adelante o lo estaban intentando. En la mañana, aparecí en la casa de mis padres, no para hacer drama, sino para obtener pruebas. Papá estaba en el garaje colgando luces para la recepción. Parecía sorprendido de verme, pero no dijo nada. Adentro, el lugar era un caos. Vestidos colgados de los marcos de las puertas, rizadores de pelo enchufados en cada toma de corriente, personas que no conocía llevando cajas de decoración de mesas. Pedí hablar con Lindsay a solas. Ella se negó. Entonces, saqué mi teléfono y reproduje el correo de voz que su suegra me había dejado accidentalmente la noche anterior. Un bolsillo de llamada, tal vez. Pero captó todo, su voz diciendo, si ese idiota de Henry abre la boca, Mark está listo para enterrarlo. Ya envió ese correo electrónico. Nadie lo volverá a contratar después de esto. Lindsay se puso blanca. Le pregunté una vez, ¿era verdad? Ella no lo negó. Simplemente me miró como si no tuviera idea de quién era yo ya. Como si tal vez, solo tal vez, se diera cuenta de que este no era el mismo hermano que solía aparecer y arreglar todo en silencio. Salí y llamé a mi abogado, le di todo, el correo electrónico, el correo de voz, las capturas de pantalla, le dije que presentara una demanda por difamación e interferencia maliciosa. Luego hice una cosa más. Lo reenvié todo al empleador actual de Mark, no de forma anónima. Me devolvieron la llamada una hora después. La boda no se llevó a cabo. Aparentemente, la empresa de Mark lo puso en licencia inmediata después de recibir mi mensaje. Su nombre fue marcado internamente. Lindsay se enteró en medio de que le estaban maquillando y tuvo un colapso total frente a toda la comitiva nupcial. La mitad de los invitados ya estaban sentados en sillas plegables prestadas en el patio trasero de mis padres cuando se hizo el anuncio. No habría boda. Se pospondría debido a circunstancias imprevistas. Fue humillante para ellos. Me fui antes de que la multitud comenzara a irse. Pensaron que estaban tratando con el Henry que solían conocer, el que recibiría el golpe y se disculparía por poner las cosas difíciles. Pero yo ya no era ese Henry. Y esto estaba lejos de terminar. 2 días después de la implosión, mi teléfono vibró con un número bloqueado. Lo dejé pasar al correo de voz. Era Mark. Su voz era más tranquila de lo que esperaba. Sin amenazas, solo un tono extraño, casi derrotado. Dijo que respetaba la jugada, que lo había jugado bien y que no teníamos que escalar esto como si fuera ajedrez y él estuviera ofreciendo un empate. No respondí. Esa noche, recibí un mensaje en LinkedIn de alguien llamado Rachel. Sin foto, solo un nombre. El mensaje decía, no me conoces, pero estuve comprometida con Mark hace 3 años. Encontré tu historia. Hay más que deberías saber. Me congelé. Intercambiamos mensajes un poco. Rachel me dijo que casi se había casado con Mark antes que Lindsay. Terminó después de descubrir que él había sacado un préstamo a su nombre sin decírselo. Él lo pagó antes de que ella pudiera presentar cargos y la convenció de que se quedara callada. Dijo que fue un malentendido. Todavía tenía las capturas de pantalla de los correos electrónicos. Incluso tenía una foto de una firma falsificada que usó en un contrato de arrendamiento. Le pregunté por qué me estaba contando ahora. Dijo que vio el nombre de Lindsay en el fondo de una foto que alguien publicó del desastre de boda en el patio trasero. Que la reconoció de hace años. Mark había estado saliendo con ella antes de que terminara su compromiso, superpuesto por unos 6 meses, aparentemente. Ese fue el giro que nadie vio venir. Lindsay no se lo robó a otra persona. Ella era la otra persona. Llamé a mi abogado de nuevo. Recopilamos todo. El correo electrónico que envió sobre mí, el préstamo fraudulento de su pasado, y ahora esta línea de tiempo de relaciones superpuestas, todo apuntaba a un patrón. Mi abogado me dijo lo que ya sabía. Mark era peligroso. No a la manera de un villano de película, sino del tipo que se esconde detrás de ropa bonita, relojes caros y personas como mi hermana que confunden el control con la estabilidad. Al día siguiente, envié una orden de cese y desistimiento tanto a él como a Lindsay. Cualquier intento de contactarme de nuevo resultaría en una acción legal completa.
Se sintió bien, limpio, definitivo. Y luego llegó la sorpresa final. Mi papá apareció en mi casa esa noche. Sin llamada, sin advertencia, solo llamó a la puerta sosteniendo una caja de fotos antiguas. No había hablado con él a solas en años. Nunca tomó partido. Simplemente mantuvo la cabeza gacha y siguió con lo que dijera mamá. Nos sentamos en la mesa de mi cocina. No dijo mucho al principio, solo sacó una foto de Lindsay y yo de niños sentados en el porche, ella con una tiara, yo sosteniendo su ramo de plástico. Lo miró por un momento y luego dijo, debería haberlo detenido hace mucho tiempo. Te usamos. No sabía qué decir. Me dijo que había cancelado su fiesta de jubilación, una que Lindsay y mamá habían estado planeando, porque ya no quería pretender que todo era normal. Que había terminado de seguir el juego. Que se había ofrecido a ayudar a Lindsay con los gastos de la boda cuando se anunció por primera vez, pero ella le dijo que no se preocupara. Henry lo tiene. Dijo que no había dormido bien desde entonces. Luego hizo algo que nunca esperé. Me entregó un cheque. No era todo lo que perdí, pero era mucho, más de lo que pensé que tenía. Dijo que sabía que no arreglaba nada. Que no se trataba de dinero. Pero quería hacer lo correcto, al menos de la pequeña manera que todavía podía. Y por primera vez en todo esto, creí que alguien lo decía en serio. Pero justo cuando comenzaba a sentir que el polvo se estaba asentando, sucedió algo que lo hizo girar todo de nuevo hacia el caos. Lindsay desapareció. Sin publicaciones, sin textos, su teléfono apagado. Mark estaba publicando historias crípticas, citas sobre lealtad y traición. Mi mamá comenzó a llamar a todos en pánico, diciendo que no contestaba la puerta, que había dejado una nota. Para cuando mi madre apareció en mi apartamento, con los ojos rojos, aferrada a su teléfono como si pudiera gritar respuestas, el chat grupal ya había comenzado a girar teorías descabelladas. Lindsay había dejado una nota, pero nadie me diría exactamente lo que decía, solo que era preocupante. Esa palabra de nuevo. Siempre bailando alrededor del borde de la realidad. Mamá dijo que Lindsay se había ido. Nadie la había visto desde la noche anterior. Mark afirmó que no sabía dónde estaba, pero no me lo creí ni por un segundo. Estaba demasiado compuesto, demasiado interpretativo en su preocupación, publicando historias vagas en Instagram, como si algunas cosas no valieran la pena la lucha. Todo humo, sin fuego. Luego recibí un correo electrónico, no un mensaje, un correo electrónico real de Lindsay. Asunto, tomé lo que era mío. Eso fue todo. Sin saludo, sin explicación, solo la frase que hizo que se me erizaran los pelos de la nuca. Llamé a mi banco. Ya tenía protecciones adicionales en su lugar desde la última acrobacia, pero quería estar seguro. Todo parecía intacto. No fue hasta que inicié sesión en la unidad compartida donde guardaba documentos personales, archivos de impuestos antiguos, certificados de nacimiento escaneados, copias de identificaciones, que noté algo extraño. Faltaba una carpeta, una etiquetada como Legal Henry. Dentro de esa carpeta había todo tipo de documentos confidenciales, cosas que nunca pensé que nadie querría. Mis escaneos de SSN, una vieja copia digital de mi certificado de nacimiento, incluso un formulario de poder notarial que había ayudado a redactar para un amigo hace años y que accidentalmente guardé en el lugar equivocado. Revisé los registros. Alguien había accedido a la carpeta a las 2:42 de la madrugada. La descargó y luego la eliminó. Me golpeó rápido. No lo que había tomado, sino lo que podía hacer con él. Lindsay no solo estaba huyendo. Estaba preparando algo. Llamé a la policía. No pudieron hacer mucho sin un delito específico que denunciar, pero tomaron mi declaración. Hice otra llamada a mi abogado. Dijo que no solo tenía que preocuparme por el robo de identidad. Si abría cuentas a mi nombre o presentaba algo oficial pretendiendo ser yo, podría salirse de control rápidamente. Mientras él trabajaba en la presentación de una alerta de fraude en múltiples plataformas, comencé a comunicarme con cada institución financiera con la que alguna vez había tenido contacto. La mayoría fueron útiles, una no lo fue. Un banco en línea que no había usado en años dijo que ya había una cuenta a mi nombre, abierta hace 3 días. Cuando pregunté de dónde había venido el dinero, dijeron que aún no podían revelarlo. La cuenta fue marcada y estaba bajo revisión. Colgué y me quedé mirando la pared. Ella había usado mi nombre, mis documentos y había preparado algo después de la cancelación.
tal vez como seguro, tal vez para incriminarme, tal vez solo para mostrarme que podía. Y ahora se había ido. Desearía poder decir que terminó bien, que la encontraron y la arrestaron, que el dinero fue devuelto, que salí limpio e íntegro. Pero así no es como funciona la vida. Lo último que escuché es que alguien que coincidía con su descripción abordó un vuelo a Costa Rica con un nombre diferente. Mark todavía estaba en la ciudad, todavía actuando como la víctima, todavía negando todo. Pero sin Lindsay, perdió su influencia. Mi abogado entregó todo el caso a los investigadores. Todavía están rastreando todo. La familia no se ha recuperado. Mi madre está fingiendo que nada de esto sucedió. Mi papá todavía se registra cada semana. A veces hablamos. A veces simplemente nos sentamos al teléfono en silencio. En cuanto a mí, recuperé la mayor parte de mi dinero. No todo, pero suficiente. Bloqueé todo lo que pude. Nuevas cuentas, nuevas contraseñas, incluso un nuevo apartamento solo para un nuevo comienzo. Pero el mayor cambio es que ya no me llaman cuando las cosas van mal. Y por primera vez en mi vida, no me siento culpable por eso. Mini actualización. Recibí una llamada de un número privado esta mañana. He dejado de contestar esas llamadas por razones obvias, pero este dejó un mensaje de voz. Estaba en español. Corto, claro, ella estuvo aquí. Ella se ha ido ahora. Sin nombre. Sin número para devolver la llamada. Pero el identificador de llamadas detectó una ubicación en algún lugar fuera de San José, Costa Rica. Lo reenvié a mi abogado y al investigador asignado al caso. Han estado tratando de congelar cualquier cuenta que haya abierto, pero es escurridiza. Planeó esto mejor de lo que cualquiera de nosotros pensó. Todavía no sabemos cuánto se llevó ni qué más ha hecho con mi información. Pero ahora sé una cosa. Todavía se está moviendo. No se está estableciendo, lo que significa que está huyendo de algo o de alguien. Mark, mientras tanto, fue despedido. No sé si fue la consecuencia del correo electrónico, las inconsistencias en la verificación de antecedentes o simplemente las malas relaciones públicas, pero se ha ido. Intentó comunicarse una vez, me envió un correo electrónico de 2 líneas. Obtuviste lo que querías, solo recuerda quién es ella realmente. Eso fue todo. Sin disculpas, solo un recordatorio de que al final él también perdió. Todavía estoy desenredando todo. Algunas cosas nunca se arreglarán, pero ya no tengo miedo. Ella pensó que seguiría siendo la persona que se lo llevaría todo con un asentimiento y una sonrisa cortés. Ahora sabe que no lo haré. Y si alguna vez intenta regresar, estaré listo.